Vamos a ver nuestras Biblias, Josué capítulo 1, versículo 6 en adelante, y el tema de hoy se llama Sé valiente y esfuérzate que Jesús regresa. No valiente del día de San Valentín, sino valiente de valientes en Cristo. Esta palabra que vamos a ver se la dijo Dios a Josué, perdón, se la dijo Moisés a Josué, claro, inspirada por Dios. Le dijo esta palabra cuando Josué iba a entrar a la tierra prometida, ¿ok? Nosotros, esta palabra, pues nosotros no somos el pueblo de Israel, no vamos a entrar a la tierra prometida físicamente, pero sí vamos a entrar a la tierra prometida espiritualmente. ¿Qué significa eso? Que Cristo viene y que tenemos que, la Biblia dice en los evangelios, que dice que los valientes arrebatan el reino de los cielos, ¿cierto? Amén. Y esta palabra tiene que ver con esto. Nosotros tenemos que aprender a ser valientes y esforzados en Cristo Jesús, tantos papás, mamás, jóvenes, niños, adultos, personas. Toda la persona que está en Cristo Jesús tiene que aprender a ser valiente y esforzado. No hay cristianos perezosos, porque el cristiano perezoso parece ser cristiano, pero no es cristiano, ¿ok? Y ahorita lo vamos a comprobar con la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que lo mismo que Dios habló a Josué para entrar a la tierra prometida, ellos estaban a punto de entrar a la tierra prometida, ya no faltaba nada. Nosotros estamos a la vuelta de la esquina que Jesucristo venga. Si no sabe de eso, vea lo que está pasando en Irán. Todavía faltan algunas cositas que pasar, pero ya estamos en los últimos tiempos de que Jesucristo venga, no, digámoslo, no en la segunda venida, porque la segunda venida no es esa. Está el rapto. Hay que recordar que el rapto es otra cosa diferente a la segunda venida. Cuando uno dice que nos vamos con Cristo, es el rapto, ¿verdad? Esa no es la segunda venida. La segunda venida es cuando vamos a venir con Él a echar al falso profeta y a la bestia al lago de fuego y apresar a Satanás por 1000 años, ¿ok? Y vamos a reinar. Entonces esa es la segunda venida, ¿ok? No estamos hablando de la segunda venida, estamos hablando del rapto. Cristo ya está a la vuelta de venir por su iglesia, pero nos va a hablar algo tan claro que nos va a decir que nos tenemos que esforzar y ser valientes, porque si nosotros no nos esforzamos y somos valientes, nosotros verdaderamente no hemos creído en Dios. Vuelvo a repetir, no hay cristiano perezoso, no hay cristiano que no sea valiente y no hay cristiano que no sea esforzado en el reino de Dios. Todas personas que dicen ser cristianos y no tienen la valentía de hablar de Jesucristo, la valentía de defender su familia, la valentía de defender lo que Dios llama bueno contra lo que el mundo llama bueno. La valentía de nosotros ser perseguidos y afrontados por el nombre de Cristo, porque hay iglesias y hay personas que dicen, ven cómo nos persiguen porque somos cristianos. No, si tú no predicas el nombre de Cristo, nadie te está persiguiendo por Cristo, te está persiguiendo tal vez por un punto de vista diferente a lo que tú quieras. Pero la persecución viene a través del nombre de Jesucristo, cuando las personas se oponen a Jesucristo. Amén. Esa es la verdadera persecución. ¿Ok? Y tenemos que ser esforzados. Fíjate lo que dice en Josué capítulo 1, versículo 6. Lo voy a leer en versión Reina Valera. Esfuérzate y sé valiente. Moisés le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Las primeras palabras que dijo que vas a entrar es esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Le vuelve a decir, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Se dan cuenta que Dios le está hablando personalmente a Josué? Ahorita me equivoqué, le dije Moisés, pero no, es Dios el que le está hablando personalmente a Josué. ¿Se dan cuenta que Josué tenía una relación con Dios? Y le está hablando en el versículo 6, le dice esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Y en el versículo 7, ¿qué le vuelve a decir? Solamente esfuérzate, y ahora ya no le dice sé fuerte y muy valiente. Exactamente, ya no le dice solamente sé fuerte y valiente, le dice esfuérzate y sé muy valiente. ¿Por qué muy valiente? Porque siempre para entrar
A esto último que vamos a entrar, necesitamos ser valientes, porque la Biblia nos menciona que el mundo viene de peor en peor. Va a haber mucha maldad, va a haber mucha persecución, va a haber muchas cosas. Y desde ahorita se los digo. Luego les comento un poquito el tema de la tribulación. Yo hace un tiempo creía que nosotros nos íbamos a ir antes de la tribulación. Después de cada vez que estudio más la tribulación, me doy cuenta que nos vamos a ir en medio de la tribulación. No al final, en medio de la tribulación. Y ahorita estoy casi convencido que nos vamos a ir en medio de la tribulación. No en la ira, luego les explico ese tema. La tribulación se divide en dos partes. La primera parte son los 7 sellos de Dios, las 7 trompetas de Dios, y luego las 7 copas de la ira de Dios. La Biblia dice que Dios no nos ha puesto para ira, sí, porque la ira viene en las últimas 7 copas de la ira de Dios, ¿ok? Pero ahorita vamos a ver que nos vamos a ir en medio de la tribulación, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que seamos muy valientes, porque van a venir cosas muy difíciles al mundo y van a venir cosas muy difíciles para nosotros los cristianos. Vamos a ser perseguidos. Y si usted no está dispuesto a morir por el nombre de Jesucristo o a ser vituperiado por el nombre de Jesucristo, usted necesita estarlo, porque estamos en los últimos tiempos. Amén. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme toda la ley. En este tiempo ya no es la ley. En este tiempo es lo que el Espíritu está hablando a las iglesias. Porque eso es lo que le dice en Apocalipsis, ¿no? Oigan lo que el que tenga oídos por oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces tenemos que estar esforzados y muy valientes para escuchar lo que Dios está hablando por medio del Espíritu y cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Fíjate lo que dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser valientes y esforzados para estudiar la palabra de Dios, para hacer la palabra de Dios. Dice ahí que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Lógicamente este versículo lo utilizan mucho para prosperidad, ¿verdad? Las iglesias que hablan de prosperidad solamente se enfocan en el tema de prosperidad y se enfocan solamente en eso. Pero lo que este versículo no tiene que ver con la prosperidad en sí, sino que te está diciendo que todo lo que tú, no te está diciendo que todo lo que tú emprendas, porque quiero poner un negocio, esto que el otro, te está diciendo que todo aquello lo que Dios está hablando a tu vida, y todo lo que Dios está hablando a tu vida, si tú lo pones en práctica y te esfuerzas por llevarlo a cabo, todo te va a salir bien. Independientemente si Dios te manda a poner una iglesia, un lugar o cualquier cosa en un lugar donde haya 100 personas, Dios te va a prosperar en ese lugar donde haya 100 personas. Siempre les decía yo a mis amigos cuando estaban en la cárcel, les decía: no vuelvan a venir a Estados Unidos a los hermanos. Es que aquí la tierra prometida y acá, no, allá no nos va. Tú quédate en Colombia, quédate en México, quédate en Chiapas, quédate donde estás, porque Dios te va a bendecir ahí si tú le crees a Dios, si tú le obedeces a Dios. Nunca se ha tratado de las personas, cuánta persona hay, cuánta economía hay, sino se trata de lo que Dios está haciendo en tu vida y cuánto le vas a creer a Dios. Porque lo que Dios habla a tu vida, yo tengo que ser valiente y esforzado, primeramente porque Satanás me está diciendo: ahí no vas a prosperar, ¿cierto? Segundo, volteo a ver con mis ojos y digo: pues aquí no hay de dónde, ¿verdad? Tercero, digo: Señor, la veo muy difícil. Y Dios te dice: no se trata de lo difícil, lo que ves, sino lo que yo digo que tú tienes que obedecer, y tú te tienes que esforzar por ser valiente y esforzado para poner lo que yo te estoy hablando en tu corazón a hacer. Lo demás yo me encargo. ¿Dónde lo dice? Acuérdense: buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué significa eso? Exactamente eso. Busca lo que el Espíritu Santo está hablando a las personas, a las iglesias en lo personal. O sea, a las iglesias se refiere no a las iglesias donde está el pastor, sino al cuerpo de Cristo Jesús. Busca lo que Dios está hablando a tu vida. Hazlo, esfuérzate. Esforzado significa que no va a ser fácil. Nada en el reino de Dios es fácil. Nada en el reino de Dios es fácil. Aquí tenemos 6 años y apenas somos un puñado, van y vienen y todo eso, porque eso es esfuerzo. Predicar la palabra de Dios como se debe predicar no es fácil. Si estuviéramos hablando de polvo de oro, ángeles, diamantes, prosperidad, y que no me importa cómo vivas, aunque vivas en pecado, Dios te va a prosperar, estuviéramos llenos y hubiera aquí ya más de 200 personas. Pero no predicamos eso porque eso no es la verdad.
La verdad es que usted se tiene que esforzar y ser valiente en cumplir lo que Dios le está hablando a usted que usted debe de hacer, aunque vaya en contra de sus propios intereses. Normalmente lo que Dios te va a hablar va en contra de tus propios intereses, va en contra de lo que tú quieres hacer. Es que yo tengo un sueño que es este, olvídate de tu sueño. Si tu sueño no se lo pones a Dios, y si Dios te dice no, lo dejo a un lado. Si Dios te dice sí, adelante, gloria a Dios. Es que Dios ha puesto sueños en mí, entonces ¿para qué los puso? Muchos de esos sueños no vienen de Dios. Muchos de esos son tu ego inflado, muchos de esos son tus propios pensamientos sin tener en cuenta a Dios. Pero cuando tú buscas a Dios y lo pones en las manos de Dios, Dios te dirige y te guía. Y cuando Dios te da una visión, yo tengo que ser esforzado y valiente. ¿Me explico? Sea lo que sea, yo tengo que ser esforzado y valiente. Y eso es lo que quiero que entiendan. Nosotros para crecer en el reino de Dios, no tanto porque yo quiero ser superior a fulanito tal, no, porque tengo una responsabilidad. Mi crecimiento no es en comparación de Alex, ni de Felipe, ni de Juan Carlos, ni de Aide, ni de Eric, ni de Silvia. Mi crecimiento es en base a lo que Dios me dijo que yo hiciera, y si yo no lo estoy haciendo, esa es mi medida de crecimiento. Por ejemplo, si Dios, vamos a suponer que en el día que Dios nos venga el juicio, dice que antes del juicio va a ser el juicio del trono del Cordero. ¿Cuál es el juicio del Cordero? Los creyentes solamente con Cristo Jesús. Y le va a decir, Alex, ¿qué hiciste con las 10 minas que te di? Y Alex, no, pues aquí las multipliqué y aquí hay otras 10. Perfecto. La Biblia habla, ahorita vamos a ver la parábola de los talentos, y también habla en Lucas acerca de la parábola de las minas. Es diferente. La parábola de las minas, ¿qué le dice que le va a dar como premio? Me fuiste fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Se da cuenta que la parábola de las minas habla del premio que vamos a recibir en el cielo, Alex, fuiste fiel, entonces te voy a poner por gobernador de 10 ciudades. ¿Está entendiendo? En el milenio, el peso que tiene. Pero si llego yo y le digo, Adrián, ¿qué hiciste con lo que te di? Señor, pues me diste 10 minas, pero pues nomás hice 1 o 2. Adrián, la estatura estaba aquí, no comparado con Alex ni con nadie, sino con lo que yo dije que hicieras, y tú decidiste hacer una nada más. Tú fuiste no esforzado y no fuiste valiente por poner por obra lo que yo te dije. Por eso no prosperaste nada. ¿Entienden el principio? ¿Entienden el principio? Por eso Dios le dice a Josué, por segunda vez, si alguien te dice, solamente esfuérzate y sé valiente, ¿qué te dice? Te dije 1000 cosas, pero olvídate las 1000 cosas. Solamente, Martita, sé esforzada y muy valiente. O sea, el resumen de todo lo que quiero que te enfoques es estas 2 palabras. ¿Se están dando cuenta? Es lo mismo que Dios está hablando en nuestras vidas. Adrián, todos olvídense de todas las 1000 palabras. El resumen de todo es que te tienes que esforzar y ser muy valiente por poner en práctica lo que yo estoy hablando a tu vida, en base a la palabra de Dios. Amén. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjense lo que dice ahí. Nos está diciendo Dios que nunca se debe apartar de nosotros la palabra de Dios. Yo sé que a veces es difícil leerla. Yo sé que a veces es difícil buscar más de Dios y leer la Biblia. Pero tenemos que esforzarnos por leerla y estudiarla. Porque en ella están los principios bíblicos para vivir como Dios quiere que vivamos. Y no solamente como Dios quiere que vivamos, sino que seamos prosperados en todo aquello. ¿Se da cuenta que no solamente es pura oración? Sino tengo que leer, estudiar la palabra de Dios y la aplicación de sus principios. Y dice ahí, fíjate lo que dice ahí. Meditarás. Meditar significa aprender a pensar en la palabra de Dios. ¿Qué quiso decir Dios aquí? ¿Qué quiso decir Dios acá? Y me voy pensando en el camino, voy manejando, estoy lavando trastes, estoy haciendo la comida, estoy meditando en Dios. Estoy meditando en lo que Dios quiso decir. ¿Ok? Eso se llama meditar. ¿Y qué es meditar? Meditar es cuando leo la palabra de Dios, me entra a la mente
por los oídos o por lo que veo, y eso se me queda ¿dónde? En la mente, pero no se baja al espíritu. ¿Cómo la bajo al espíritu? Cuando yo empiezo a meditar en la palabra de Dios, empiezo a pensar en esos versículos, y cuando ese versículo cae dentro de mi espíritu, ¿qué decimos? Ya me cayó el 20, ya entendí. Eso es cuando meditaste, ¿ok? Por eso Dios te dice, medita, no como el mundo del yoga y todo eso te dice, pon tu mente en blanco. No, esa no es la meditación de Dios, esa es la meditación satánica que quiere el mundo que hagas, Satanás que hagas, para que permitas el acceso a demonios, porque cuando tu mente se pone en blanco para meditar en nada más que estar con tu mente en blanco, tu voluntad está abierta. Pero cuando tú estás meditando en la palabra de Dios, significa que mi mente está enfocada en eso, nada más en eso, no está en blanco, está enfocada en eso que Dios habló a mi vida. Y fíjate lo que dice, meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en la palabra de Dios, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Se da cuenta? Si queremos que todo nos salga bien en aquello que Dios nos está hablando a nuestras vidas, tenemos que pasar tiempo en la palabra de Dios. Es imposible que un cristiano no se esfuerce todos los días buscando la palabra de Dios. Claro que a veces fallamos, claro que a veces tengo pocas ganas de leerla, claro que a veces no la leo, claro que esto que sí, pero yo me tengo que esforzar a leerla todos los días y a ponerla por práctica, porque cuando yo me esfuerzo a leerla por práctica, le estoy creyendo a Dios que lo que voy a hacer, seré prosperado, ¿cierto? Porque ahí dice que si yo la leo y la medito, voy a ser prosperado en todo y todo me saldrá bien. Entonces, si yo no creo y no la leo y no la medito, yo estoy creyendo que nada me va a salir bien entonces. Nosotros se requiere fe, porque va a venir el diablo y te va a decir, ¿para qué la lees tanto? ¿Para qué la estudias tanto? Si de todos modos sigues igual y no hay cambio, mira tu economía, mira esto, aquello, el otro, y Dios te dice, no, esfuérzate y sé valiente. Porque esto no se trata de que venga, de que sea económico, no. Se trata que tú puedas creer que yo te voy a proveer cuando tú lo necesitas. ¿Sabían que Dios puede hacer así cualquier cosa? Así cualquier cosa. Dios no necesita, hijo, su Martita está necesitada de esto, Alex está necesitado de esto. ¿Cómo le hago para mandarle a ver si llega la estafeta, a ver si llega DHL a su casa? No, es que ya cerró DHL, ¿cómo se lo mando? Hay una anécdota bien famosa que fue verídica en 1800, no me acuerdo la época, 1850, 1870, que estaba un cristiano que tenía un orfanato para niños y tenía como 150 niños. Y esos 150 niños ya no tenían comida. Y Dios le dice, Dios, ya no tengo comida para hoy, para estos niños. Pero tú me conoces. Y estamos aquí, Señor, orando por ti para que tú suplas. Acto seguido, tocan a la puerta. Y era un lechero que su carreta se había roto y que para no tirar toda la leche y el pan que tenía, le dijo, pues para no tirarlo todo, aquí vi que era un orfanato, me ayudan a sacarla. Y fueron, sacaron la leche, se la comieron, se la tomaron y el pan comieron y tuvieron comida por unos días. Él no tuvo que publicar nada en Facebook. Dios no necesita que publiquemos cosas, aunque si lo hacemos, qué bueno, para que más personas puedan ayudarnos. Lo que quiero que entiendan es que aprendieron a depender de Dios, que todo saldrá bien por esforzarse y ser valiente. Todo va a salir bien en tu vida si te esfuerzas en poner la palabra de Dios en primer lugar. Fíjate lo que le dice otra vez el versículo 9. La tercera vez. La Biblia nos enseña que cuando Dios llama, habla 2 veces, es importante. Imagínate la tercera vez. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Si no te quedó claro, en el versículo 6 le dice, esfuérzate y sea valiente. En el versículo 7 le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ahora Dios le está diciendo a Josué, mira que te mando. No hay opción. Para nosotros los cristianos el no esforzarnos o el no ser valientes no es una opción. Nosotros tenemos que esforzarnos y ser valientes. Es decir, no hay cristiano que no se esfuerce y no sea valiente. Porque el que no se esfuerce y no sea valiente no es cristiano. Dice ahí, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y le dice, no temas ni desmayes. ¿Te estás dando cuenta?
Alguien quiere infundirme temor. Alguien quiere que yo desmaye en lo que Dios ha hablado en mi vida. Y el diablo vino a robar, matar y destruir tu vida, tu propósito. Mucha gente habla, el diablo vino a destruir tu familia. Claro que sí, habla la Biblia acerca de eso. Pero cuando dice el diablo vino a matar, robar y destruir, se trata de tu propósito eterno con Dios. El diablo vino a matar tu propósito con Dios, vino a robarte tu propósito con Dios y vino a destruir tu propósito con Dios para que no entres al reino de los cielos. Y de ahí se deriva todo, la familia, lo demás, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Pero dice ahí, fíjate lo que dice, mira que te mando. Dios nos está mandando a esforzarnos, que te esfuerces y seas valiente. ¿Te das cuenta que nosotros somos los responsables de alentarnos y de esforzarnos? No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6 dice eso. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Así que puedes decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Amén. ¿Se están dando cuenta de eso? Jesucristo se lo dijo Josué y nos lo dijo nosotros en hebreo. El Señor es nuestro ayudador. El Señor nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Entonces, si el Señor nunca me va a dejar, nunca me va a desamparar, ¿de quién temeré? Dice el Salmo, ¿se acuerdan? Amén. Amén. Entonces, si Dios está hablando en nuestras vidas que hagamos algo, ¿por qué estamos lentos y perezosos en hacerlo? Si Dios está hablando en nuestras vidas, pero pastor, ahorita Dios no ha hablado en mi vida, ¿sabe por qué no le está hablando Dios ahorita en su vida? Porque usted nos está esforzando en ser valiente. Usted necesita esforzarse y ser valiente, porque ahí es donde Dios le empieza a hablar, en la persistencia, en la insistencia de seguir insistiendo y decirle, Señor, tú dijiste que sea valiente y esforzado, y aquí estoy, Señor, sacando fuerzas, aunque no tenga en el día, porque en el día me la paso trabajando, haciendo esto, 1000 cosas, y aquí estoy esforzándome, Señor. Estoy siendo valiente aunque tenga 1000 problemas, aunque tenga 1000 circunstancias, esto y que el otro. Estoy siendo valiente, Señor. Aunque se van a burlar de mí, aunque esto y que el otro, estoy siendo valiente, Señor, y esforzado. En mi trabajo, en mi colegio, en donde sea. ¿Y qué le dijo Jehová? Tu Dios estará contigo donde quiera. ¿Qué? Que vayas. Que vayas. A veces decimos algo muy bonito como lo de Moisés, que le dijo, Señor, si tu presencia no va conmigo, hasta hay una canción, si tu presencia no va conmigo, no quiero nada, ¿verdad? Y Dios te está diciendo, tonto, tú lo que estás buscando es un pretexto para no ir. ¿Cómo que si mi presencia no va contigo? Yo te estoy mandando que vayas. ¿Sí o no le dijo Dios a Moisés, te mando que vayas? ¿Cierto? Entonces Dios le estaba mandando a Moisés, y Moisés tenía que ser valiente y esforzado. Amén. Amén. Vamos a Mateo capítulo 25, creo, 25, sí, 25:1. Mateo 25:1. Cuando lleguen ahí digan amén. Amén. Mateo 25:1 habla de la parábola de las 10 vírgenes. Y acá hay más sillas, si no. Habla de habla de las 10 vírgenes, y vamos a hablar de la parábola de los talentos. Jesucristo ya viene. ¿En qué me tengo que esforzar y ser valiente? ¿En mis negocios? ¿En esto? No, Dios no está hablando de eso. Dios quiere que te enfoques en los negocios de su Padre. Jesucristo le dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Todo hijo de Dios tiene que enfocarse en los negocios de su Padre Dios, no en los personales. Si a raíz de eso en los personales, claro que Dios nos bendice, lógicamente, porque te estás enfocando en ¿quién? En Él. ¿Me está entendiendo? Entonces, Dios te está diciendo, yo ya regreso pronto. Esto lo dijo hace 2000 años. Ahorita usted puede ver las noticias y se da cuenta que Jesús está a la vuelta de la esquina. Que el regreso de Jesús para el rapto de nosotros está a la vuelta de la esquina. El anticristo, yo soy de los que creo que ya nació el anticristo y tiene una edad de
30 y tantos años y le faltan 10 años para mostrarse, 8 años, 5 años, a lo mejor usted me dice está mal, a lo mejor ya se va a mostrar, qué bueno, pero el anticristo ya está vivo y el anticristo ya se va a mostrar, eso es lo que le quiero decir. No estamos esperando a ver quién hace el anticristo. La Biblia dice que aprendamos de las señales de la higuera, que cuando la higuera ya le salió la ramita y le está saliendo el fruto es porque el verano ya viene, ¿cierto? Cuando usted ve las noticias y ve todo lo que está pasando, es porque el anticristo ya se va a manifestar. Y cuando el anticristo se manifieste, nosotros nos vamos en el rapto del Señor. La Biblia nos enseña que el anticristo, va a nacer o va a estar de entre lo que fue el Imperio Romano Antiguo. Porque el Imperio Romano Antiguo no ha muerto, solamente cambió de estandarte. El Imperio Romano sigue estando en la Iglesia Católica. El Imperio Romano es la Iglesia Católica. Entonces, el Imperio Romano, de ahí tiene que salir el anticristo, no del Imperio Romano, sino de donde estuvo las regiones del Imperio Romano. Ahorita, ¿alguien sabe qué parte es Irán de la Biblia? Irán es Babilonia, donde fue deportado el pueblo judío. ¿Saben quién fue los que construyeron el templo de Jerusalén? ¿O quién les dio la orden a los judíos? ¿Y quién les proveyó del dinero que necesitaban? Babilonia. ¿Quiénes son? Los iraníes. ¿Qué está pasando hoy en día con Irán? ¿Sí me explico? La Biblia dice que cuando veamos una entidad, un organismo que se junten 10 potencias europeas con 10 potencias del Medio Oriente, entonces son los 10 cuernos y de ahí va a salir el anticristo. Ya estamos a la vuelta de la esquina. ¿Qué dijo la ONU? Este organismo va a desaparecer. ¿No vieron las noticias hace unos días? La ONU está por cerrar. Porque si Estados Unidos se sale, que ya se salió, o sea, ya lo oficializó, lo que no lo está haciendo es que se ha salido porque tiene un plazo, y el siguiente paso, que era pagar quién sabe cuántos miles de millones de dólares a la ONU, Estados Unidos no lo va a pagar, y Estados Unidos proveía más del 50% a la ONU, y como no lo va a pagar, las naciones no lo quieren pagar, entonces, ¿qué cree que va a pasar? Se van a formar nuevas asociaciones, nuevas cosas, y ahí va a salir el anticristo. ¿Estamos a la vuelta de la esquina o no? Entonces, eso significa que Cristo viene. Pastor, ¿cómo sabemos que Cristo viene? Ahí lo vamos a ver ahorita. ¿Cuándo va a venir Cristo? Ahorita lo vamos a ver, aunque no estamos en el tema de Apocalipsis. Pero acuérdense que estamos en el tema sé valiente y esforzado. ¿Por qué me tengo que ser valiente y esforzado? Porque Cristo ya viene, y si yo no soy valiente y me esfuerzo, voy a entrar con las manos vacías al reino de Dios. Y si yo entro con las manos vacías al reino de Dios, entonces no creí en Cristo. Y voy a ser avergonzado. ¿Me explico? Todo cristiano que nace de nuevo en Cristo tiene obras para hacer. Y esas obras Dios las puso en tu vida para que las hagas, para la gloria de Dios, y para que el día que nos presentemos delante de Dios no vengamos con las manos vacías a Él. Qué bonito es nuestro Dios. No solamente es que hizo obras y nos dijo: José, hazlas como puedas. No, la Biblia nos dice en Juan 14: en aquel día ustedes se darán cuenta que yo estoy en ustedes, y que las obras que ustedes hacen son yo haciéndolas en ustedes. Lo único que necesito es que ustedes se pongan flojitos y cooperando conmigo. Y uno se rinde a la voluntad de Dios. Y Jesús es el que hace las obras. Amén. Amén. Capítulo 25, versículo 1 de Mateo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes. ¿Sabes lo que significa prudentes? La palabra prudente significa una mujer o un hombre sabio, una persona con que tiene sabiduría de Dios. Y 5 eran insensatas. ¿Qué significa insensatas? Personas que no tenían sabiduría de Dios. Tontas, dice la palabra más exacta. Tontas sin sabiduría divina. ¿Ok? Versículo 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo el aceite.
Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con su lámpara. Vamos a entender aquí dos cosas. Dice, versículo 3, las insensatas tomando sus lámparas. La Biblia nos dice en Proverbios, no me acuerdo el proverbio, pero es 20, 23 o algo así. Por ahí no vayan para allá. ¿Cuál es? Bueno, después se los debo. Que dice, es 20, 27. Dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Entonces, ¿quién es la lámpara? ¿Quién es la lámpara? El espíritu del hombre, ¿ok? Se dan cuenta que dice, las insensatas tomaron sus lámparas, o sea, lo espiritual, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite, ¿en dónde? ¿En dónde tomaron aceite? En sus vasijas. La vasija no es la lámpara. La lámpara es una cosa y la vasija es otra cosa, ¿ok? La lámpara es el espíritu y la vasija es el alma. El alma es donde se guarda la palabra de Dios hasta que no la meditemos, les dije, y la bajemos al corazón, ¿ok? Entonces, usted se tiene que ser valiente y esforzado para meter la palabra de Dios a su vasija, para que esa vasija produzca aceite. ¿Me está entendiendo? Pero no produzca, para que esa vasija esté llena de aceite. Es decir, cuando yo leo la palabra de Dios, estoy echando la palabra de Dios al alma. Cuando yo la medito, yo la estoy bajando al espíritu. Es decir, en el alma tengo el aceite, pero se lo tengo que echar a la lámpara. De nada me sirve tener la lámpara sin aceite y la vasija llena, ¿verdad? Se la tengo que echar. ¿Me está entendiendo? Versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Se da cuenta que a veces es inevitable, a veces dormirnos tantito espiritualmente, pero aún estamos llenos del espíritu, unos y otros no. Dice versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Quién es el esposo? Cristo Jesús. ¿Se da cuenta que nosotros sí vamos a saber cuando Cristo Jesús venga? No sabemos el día y la hora, pero vamos a escuchar. ¿Qué vamos a escuchar? Ahí viene el esposo. Ahí deja el dedo donde está en Mateo. Y ahí donde está, vaya rapidísimo a 1 Tesalonicenses 4. Ahí deje donde está el dedo, porque vamos a rezar a Mateo. 1 Tesalonicenses 4. Ok. 13, vamos a entender que nosotros sí vamos a escuchar la voz del Señor que dice, ahí viene el esposo, ahí viene el esposo. A veces pensamos que nosotros no vamos a saber. Cuando dice la Biblia, vosotros no sabéis ni la hora ni el día. Es que no sabemos ni la hora y el día. No, la Biblia dice que vamos a escuchar que dice el esposo, ahí viene el esposo. ¿Y cómo? Fíjense lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, 13. Tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto, palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, ¿se está dando cuenta? Con voz de arcángel. ¿Y con qué? Con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados, es decir, esfuérzate y sé valiente los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tendréis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer en parto. Fíjense lo que dice el versículo 4, que este es lo que... leí todo el contexto para que entendieran que estamos leyendo acerca del rapto, ¿ok? Fíjense el versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estamos en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Se está dando cuenta?
Usted y yo, que somos cristianos, no nos va a sorprender el día como ladrón, porque conocemos lo que el Señor dice. Pero las personas que no están en Cristo, a esas sí les va a caer de sopetón el día. Pastor, pero la Biblia dice que no conocemos el día ni la hora. No, no conoce el día y la hora, pero sí conoce el tiempo. Sí conoce las señales. ¿Verdad? Dice ahí, versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de la oscuridad. Por tanto, hermano, no durmamos. ¿Qué quiere decir no durmamos? Que te esfuerces y seas valiente. ¿Ok? Vamos a otro versículo, a 1 Corintios capítulo 15, versículos 57, 51 y 52. A la izquierda, tantito a la izquierda. Primera Corintios 15, 51, 52. ¿Listos? Dice ahí. $15.51. Dice: he aquí, os digo un misterio. ¿Ok? Fíjense lo que está hablando. ¿Qué está diciendo? Os digo un misterio. ¿Qué dijo el apóstol Pablo también en lo que leímos ahorita en 1 Tesalonicenses? Dice, ok, bueno, ahí dice, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, ¿ok? En un momento, en un abrir y cerrar, ¿qué? De ojos. ¿Cuándo? A la final trompeta. ¿Cuándo? Cuando se toque la trompeta final. ¿Cuando se toque qué? Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto. No, cuando se toque la trompeta final. ¿Se están dando cuenta? Cuando se toque la trompeta final y los muertos serán resultados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cuál es la trompeta final? Apocalipsis capítulo capítulo 10, no, pero el capítulo 8, ¿ok? Apocalipsis capítulo 8, ¿ok? Apocalipsis capítulo 8, del versículo 1 y todo el capítulo 9 habla de las trompetas, ¿ok? Que van a venir trompetas y cada trompeta es un suceso que va a aparecer en el mundo, ¿ok? Bueno. Entonces no van a ser como tal trompetas. Son sucesos, no. Sucesos, ¿ok? Y luego... Creo que Jesús es el 7. ¿Eh qué? Es el 7. No, es otra trompeta, ahorita la séptima. Entonces, si se dan cuenta, hace una pausa el capítulo 10, no habla de la séptima trompeta. Si vamos a ver, mira, por ejemplo, el versículo 13, el 9:13 dice, el sexto ángel tocó la trompeta. Entonces, si es el sexto ángel, es la sexta trompeta, ¿ok? Cuando usted vea que están pasando estas trompetas, es donde el esposo está diciendo, ya viene el esposo. Porque cuando leímos que va a venir, en la séptima trompeta, en la última trompeta, ¿ok? ¿Se dan cuenta que el esposo nos está gritando que ya voy? Y luego en el capítulo 11, versículo 15 en adelante, ¿qué dice el versículo 15? Entonces el séptimo ángel tocó su trompeta. Séptimo ángel, y ya no hay más trompetas. Ahí es donde vamos a ser recogidos por el Señor. Ahí es donde vamos a ser tomados por el Señor. Y luego después de ahí es donde viene que nadie pueda comprar ni vender, porque vienen las iras. Si usted se da cuenta y sigue leyendo, viene la parte donde el anticristo aparece en el capítulo 12, sí, pero también aparece más adelante. Es el jinete que se le cambia los caballos, porque se le entrega todo ese poder. Pero al principio el anticristo no aparece como bestia, aparece como yo soy el que vengo a salvar el mundo, el ayudarlos, ¿verdad? Y luego el anticristo se hace visible al último, a mitad, ¿ok?
Y ahí se van a dar cuenta. Después usted sigue leyendo. En el capítulo 16 vienen las copas de la ira de Dios. Para esas copas nosotros no vamos a estar, porque son las copas de la ira de Dios. O sea, los 7 sellos y las 7 trompetas no son las copas de la ira de Dios. ¿Se están dando cuenta? Por eso vamos a pasar por ellas. Las copas, que son las iras de Dios, no vamos a pasar por ellas, porque Dios no nos ha puesto para ira. ¿Ok? Esa es la ira de Dios. ¿Ok? Vamos a los 7 sellos y las 7 trompetas, luego los estudiamos. Vamos otra vez a donde estamos en Mateo capítulo. Cuando leamos el libro de Apocalipsis, estudiamos un poquito más a fondo todo esto. Ahorita no estamos ahí. Mateo 25, donde nos quedamos, versículo 6. ¿Ok? Me faltó un versículo, discúlpeme. Apocalipsis 17, antes de ir para allá. Apocalipsis 17. Me faltó ese versículo. ¿Alguien lo puede leer? 17 para que vean. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté preparado para tocar la trompeta, el misterio de Dios se cumplirá como Él lo había anunciado a sus siervos profetas. ¿Qué misterio? El que leímos, ¿en dónde lo leímos? En 1 Corintios capítulo 15, 51. Un misterio les digo, seremos arrebatados. ¿Se está dando cuenta cuándo nos vamos a ir? Contra esos versículos, por eso les digo que cada vez me convenzo que nos vamos a ir en medio de la tribulación. ¿Se dan cuenta que entre más los estudio, más me doy, más es ahí? Amén. Amén. Ok, entonces vamos ahora sí a Mateo capítulo 25, versículo 6. Dice, y a la medianoche, ¿ya sabe cuándo es la medianoche? Se oyó la voz de un clamor que dijo, ahí viene el esposo. ¿Se da cuenta que el Señor nos va a avisar? Ya nos está avisando. Y si el Señor nos está avisando que el Señor ya viene, ¿qué tengo que hacer? Tener aceite en mi lámpara. Tener aceite en la lámpara significa esforzarme y ser valiente en tener mi relación con Dios, pero también en hacer lo que Él dice que yo debo hacer. Y no enfocarme en las cosas de este mundo, sino enfocarme en su reino, enfocarme en lo que Él me ha dicho. Siempre les he dicho, no importa si le predicas a 10 personas, a 100 personas, a millones de personas, lo que importa es el obedecer a Dios en tu corazón. Nunca es la cantidad, sino la obediencia a Dios en tu corazón. Tú no vas a ser juzgado porque tú le predicaste a millones, o el otro a 1 o 2, sino por la obediencia de lo que Dios te mandó que hicieras hacer. Versículo 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y se arreglaron sus lámparas. ¿Se dan cuenta que se arreglaron? Escucharon que ahí viene el marido, que ahí viene el esposo, y se arreglaron y se levantaron. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Es decir, las imprudentes dijeron, pues no hay propósito, no hay nada. ¿Para qué le pongo aceite? Si nomás cuando venga le prendo y con ese aceite ya tengo. Y Dios te dice, no basta aparentar ser cristiano, no basta aparentar que vas a la iglesia, no basta aparentar esto si tu vida no vive para mí. Dice el Señor, no hay aceite en tu lámpara, en el alma. Y el alma no puede ser regenerada ni cambiada si no hay aceite en ella. El alma es la mente, las emociones y la voluntad. Si mi espíritu no ha nacido nuevo, y el alma, si el espíritu no nace nuevo, el alma tampoco. Y el cuerpo pues, lo va a cambiar el Señor. Pero yo tengo que trabajar en el cuerpo aquí y en el alma. Si mi espíritu nace de nuevo, entonces mi espíritu se mete la palabra de Dios por el alma y obliga al alma, a la mente, las emociones y a la voluntad, al yo, lo obliga a obedecer la palabra de Dios, porque el espíritu está vivo. Amén. Y una vez que el espíritu está vivo y obliga al alma, la mente, las emociones y la voluntad, el alma obliga al cuerpo a sujetarse a Dios. Amén. Versículo 8, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, ¿para qué no nos falta a nosotros ni a vosotras? Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron a las bodas. ¿Se dan cuenta? Entramos a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo que nunca, que no os conocí. ¿Saben qué significa esa palabra, nunca os conocí? Es lo peor que puedes escuchar en el cielo, cuando venga el Señor. Nunca te conocí.
¿Saben qué significa? Que esas personas se van a quedar aquí a la tribulación. Y si han escuchado el versículo que dice que tienen que pasar toda la tribulación, porque el que sea salvo hasta el fin será salvo. Es eso, los que se quedan para mostrar su salvación se tienen que quedar hasta que terminen. Nosotros nos vamos a ir en la mitad de la tribulación, pero ellos van a pasar lo más difícil, que es las copas de la ira de Dios. Y el que persevera hasta el fin será salvo. ¿Ahora entiende lo que van a pasar estas personas? A lo mejor no se van a ir al infierno, pero el Señor les dice: yo ya vine, yo ya me fui, me llevé a mi iglesia. Aquellas personas que siguen jugando a la iglesia, que siguen yendo a la iglesia y que no hay un cambio en sus vidas, o que tal vez piensan que sí hay un cambio pero no hay acción, se van a quedar a pasar la tribulación. Y si son salvas hasta el fin, si persisten hasta el fin, serán salvas. Si no, no. ¿Te das cuenta que el Señor no los mandó al infierno? Nomás les dijo: van a pasar la tribulación. ¿Y qué dice ahí? Dice ahí: nunca os conocí. ¿Se da cuenta que nuestra vida se basa en conocer a Jesús? Usted y yo tenemos que esforzarnos y ser valientes en conocer a Jesús, porque entre yo más lo conozco, yo más lo dejo vivir en mí. Y dice la Biblia, fíjese lo que dice, le voy a leer rapidísimo ahí. No vaya para allá, pero le voy a leer Juan capítulo 14 para que lo tenga ahí rapidísimo. En Juan 14, 12, fíjense lo que dice Juan 14, 12. Dice, gloria a Dios, dice ahí, perdón, Señor. Dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Se da cuenta? Y le voy a leer otro versículo. ¿Quiere abrir su Biblia rapidísimo en Efesios 2? Creo que es Efesios 2:10. ¿Y qué dice Efesios 2:10? Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Se da cuenta que Dios ya preparó un paquete para usted para buenas obras? Fíjense lo que dice ahí: porque somos hechura suya. O sea, fuimos hechos en Cristo Jesús. ¿Para qué fui hecho? Para buenas obras. Que Él, antes de la fundación del mundo, antes de que existiera todo, Él dijo: Alex, tú vas a hacer estas obras. Ya las tengo desde antes de que nacieras y que fueras creado. A Dios no dijo: ahí se convirtió Juan Carlos, deja ver qué obra le pongo a Juan Carlos para que las haga. No, nada le viene por previsto a Dios. Todo lo que Juan Carlos y cada uno de nosotros debemos de hacer ya estaba escrito antes de la fundación del mundo. ¿Se están dando cuenta? Pero ¿cómo las voy a hacer y cómo voy a ser responsable si no tengo aceite en mi lámpara? ¿Cierto? Versículo 13: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre debe venir. Aquí acuérdense que nosotros sí sabemos, Pablo nos dijo, acuérdense que le está hablando aquí a los demás judíos que estaban ahí, que no sabían, ¿ok? Versículo 14, se da cuenta que el 14 sigue el 13, es decir, no hace una separación, pero en la Biblia se hace una separación para entenderlo mejor, comprenderlo un poquito mejor y llegar más rápido, pero es punto y seguido, está hablando lo mismo. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Y a uno dijo, y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. ¿Se da cuenta que Dios nos dio conforme a nuestra capacidad? Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, ¿qué quiere decir que negoció? Se esforzó y fue valiente. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Por qué? Porque no se esforzó ni fue valiente. Versículo 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Qué quiere decir mucho tiempo? Eso quiere decir el tiempo en que Jesús murió hasta el tiempo que estamos hablando de la séptima trompeta, que vamos a ser llevados con el Señor. Y llegando el que había recibido 5 talentos, gloria a Dios,
trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5. Es decir, me he esforzado y he sido valiente. Me he esforzado, Señor, en hacer lo que tú me dijiste, porque tú me dijiste, ten estos talentos y multiplícalos, ¿no? Entonces me he esforzado en hacerlos y he sido valiente porque han venido circunstancias difíciles, he pasado momentos difíciles, pero sí se logró, Señor. ¿Se da cuenta? Versículo 21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Te estás dando cuenta de lo que el Señor nos dice? Primero le dice, bien, buen siervo y fiel. Lo que el Señor quiere es que usted sea un buen y fiel siervo. ¿Cómo logro ser buen y fiel siervo? ¿Puedo leer esta versión? Sí, claro. Dice el número 21. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. ¿Se da cuenta? El Señor quiere llenarnos de más tareas porque tiene muchas tareas para nosotros. Pero nosotros estamos tan enfocados en el mundo que no nos esforzamos en ser valientes y esforzados en la obra del Señor. No estamos más enfocados en nosotros mismos. Estamos más enfocados en lo que hay para nosotros, ¿cierto? Dice ahí versículo 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo otra vez, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. La mayoría de las iglesias cuando predica esto siempre lo habla con temas de prosperidad y lo habla con temas de que Dios quiere esto para tu vida, para tu negocio, que esto, que el otro, y ya ves, séle fiel a Dios en esto. No, no está hablando de eso. Está hablando de que Dios me ha dado responsabilidades en la tierra y tengo que entender esas responsabilidades porque tal vez un talento son mis hijos, otro talento es mi negocio, otro talento es la obra que Dios quiere que haga para Él. ¿Me explico? Y después cuando me da más responsabilidades, pues tengo más cosas y me tengo que esforzar el doble. Si con 1 me esforzaba así y ahora me dio 5, pues tengo que esforzarme el doble, ¿no? ¿Se da cuenta? Y fíjese lo que dice. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía. ¿Te das cuenta? Te conocía. O sea, yo te conocía. Es decir, leía la Biblia. Yo leía la Biblia y sabía lo que tú decías, Señor. Te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿Qué quiere decir eso? Que él sabía que tenía una responsabilidad que hacer y que Dios lo iba a juzgar si él no la hacía. ¿Se da cuenta? Y dice, pues mejor para no errarle. Fíjese lo que dice versículo 25. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra y aquí tienes lo tuyo. ¿Qué es miedo? Lo contrario, valiente. Entonces esta persona no fue ni valiente ni se esforzó. Los otros se esforzaron en negociar. Este no se esforzó en nada. Y como no se esforzó en nada, ni fue valiente, tuvo miedo porque conocía a Dios. Pero la misma Biblia dice que el diablo conoce, se sabe que existe Dios, pero no le obedece. ¿Se da cuenta? Versículo 26. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente. Fíjense lo primero que le dijo, siervo malo y negligente. Lo malo no tiene nada que ver con Dios. ¿Se da cuenta que la parábola de las vírgenes no les dice vírgenes malas? Simplemente, ¿qué pasó? Se cerró la puerta, ya no pueden entrar. Es decir, ya vino el rapto. Ahora se van a quedar en la tribulación y esperar hasta el fin de la tribulación. ¿Ok? Aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando de cuando nosotros vayamos al cielo y tengamos que darle cuentas a Dios. Y toda persona que se dice ser cristiano y no trabaja en el reino de Dios, ¿qué significa trabajar en el reino de Dios? Significa hacer con excelencia la razón de su existencia. No significa que todos van a ser pastores, esto, que el otro. Significa que estás escuchando lo que el Espíritu te está hablando, el Espíritu Santo, y tú estás saliendo a hacer lo que Dios te está hablando en tu corazón.
Te estás preparando, te estás discipulando, estás teniendo tiempo con Dios, estás leyendo tu Biblia, estás esforzándote y estás siendo valiente para meterte más y más y más espiritualmente con Dios, hasta que Dios te dice: Felipe, te doy un talento, ve y multiplícalo, y tú vas y lo multiplicas y lo regresas y el Señor te da más responsabilidades, etcétera, 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 etcétera. Y esa persona necesita tener valentía y necesita ser esforzado. Porque todos los que hemos estado en el camino de Dios y los que estamos, es difícil. Por eso dice la Biblia que los valientes arrebatan el reino de Dios. Es difícil. Es fácil predicarle cuando usted le dice a las personas: todo te va a salir bien. Todo va a salir bien. Tu familia va a estar sana. Esto, aquello, lo otro. Vas a tener un mejor trabajo. Es bonito profetizarles 1000 cosas a ustedes que les va a ir bien. Es bonito, Alex, levántate y confiesa que todo va a salir bien. Y es bonito meterle diamantes y polvo de ángel y polvo de estos de alas de ángel, polvo de oro. Y es bonito todo eso, donde la gente empieza a buscar los milagros y no empieza a buscar a Cristo. La gente viene y se empieza a llenar las iglesias, pero no hay cambio en sus vidas. No hay vírgenes esperando al Señor. No hay fieles siervos que están administrando bien los negocios de Dios, porque a nadie le interesa conocer al Señor ni crecer al Señor. Lo único que vienen es una palabra que calme su corazón. ¿Se entiende por qué las iglesias? Ahí discúlpenme, pero las iglesias, la mayoría de las iglesias no son iglesias de Cristo Jesús. 10 vírgenes, si eran 10 vírgenes, se fueron 5 y se quedaron 5, ¿cuánto es el porcentaje? Estará uno moliendo y el otro se irá con el Señor y el otro se quedará. Estarán 2 en el campo, uno se irá y el otro se va. ¿Cuánto es el porcentaje? ¿Se está dando cuenta? Y hay muchas iglesias donde no hay nada de porcentaje, donde están engañando a la gente. Y van a llegar ellos van a pensar y van a llegar y van: Señor, aquí estamos. ¿Dónde está el talento que te di? ¿Cuál talento? ¿Cuál talento? Bueno, sí, Señor, pues tú sabes, yo de repente iba así a esto. No, aquí no se trata de repente. Hasta la gente buena hace cosas de repente, sin Cristo. ¿Sí o no? La gente buena sin Cristo hace más cosas que un cristiano que se llama ser cristiano y no trabaja para el reino de Dios. Hace más cosas una persona sin Cristo que esa persona. Pero el cristiano verdadero se esfuerza y es valiente, es decir, hace todo lo que su Señor le dice. ¿Cierto? Dice ahí, versículo 27: por tanto deberías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, ¿se están dando cuenta? Yo no quiero que Dios me diga inútil al llegar. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Se están dando cuenta? Aunque aquí tampoco está hablando que se va a ir al infierno, pero ¿qué está hablando? Tú no eres mi siervo, tú eres un inútil. Suena dura esa palabra, pero el Señor le está diciendo inútil, ¿cierto? Y el Señor le va a decir inútil a todo siervo que no es valiente y esforzado en poner por obra lo que Dios está hablando en sus vidas, para que cumplan con excelencia la razón de su existencia. Porque Cristo viene y te va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste? Porque yo ya regreso. Y están oyendo que el esposo ya viene, y que la 7ª trompeta ya va a sonar, y que yo vengo por ustedes. Tienen aceite en las lámparas para producir esa luz, porque si ustedes producen esa luz, ustedes van a multiplicar los talentos. Pero sin aceite en la lámpara no podemos multiplicar nada ni hacer nada. Amén.